tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Caen los muros, 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 caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo
tal, amigo, amiga que nos ves a través de esta señal, ya sea Facebook Live, ya sea YouTube? Queremos hacerte saber en nombre de Es el Tiempo que esta es tu casa, que esta es una congregación que tiene las puertas abiertas para recibirte en cualquier momento, y en donde quiera que tú nos estés viendo, te mandamos un saludo, un abrazo virtual enorme. Y quiero que sepas que en este tiempo no estamos solos, ¿sí? La iglesia no tiene paredes, ¿sí? No tenemos una frontera que nos divida, no tenemos límites para aquel que sigue a Cristo y vive de acuerdo a su palabra. Así que desde donde quiera que tú te encuentres, yo quiero que tú sepas que seguimos siendo parte de esta gran familia que se ha establecido en este Valle de Texas, y que no estás solo en estos tiempos, ¿sí? Tú puedes seguir siendo parte de esta casa, puedes seguir siendo parte de esta congregación. Tú puedes dar tus diezmos, puedes dar tus ofrendas o puedes dar una donación especial para este tiempo. Recuerda, estamos haciendo un esfuerzo de verdad, gracias a todo el equipo que hemos dado de nuestro tiempo, hemos dado de nuestra colaboración para que tú en casa puedas estar recibiendo esta palabra a continuación. Recuerda que eres parte de esta familia, y en este tiempo donde no podemos salir, podemos dar, podemos apoyar. Y recuerda que Dios no se queda con nada guardado. Te voy a demostrar a continuación cómo. Abre tu navegador y busca www.eseltiempo.org/donativos y te llevará directamente a la pestaña en donde puedes hacer clic Donate o donar. En esta página tú puedes poner la cantidad, ya sea diezmo, ofrenda o cualquier cantidad de donación que tú quieras hacer. Lo puedes hacer a través de PayPal o con tu tarjeta de crédito o de débito. Después de esto, simplemente llena los espacios vacíos, pon tu información. Recuerda, esta información es completamente confidencial, no se comparte con nadie, como si estuvieras haciendo cualquier otra compra por internet. Llenas los espacios y finalmente haces clic Donate Now, donar ahora. Queremos agradecerte desde donde quiera que tú estés, y recuerda, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de estar guardados en casa, ¿sí? Tú puedes levantar desde ahí un clamor, puedes levantar desde ahí tu mejor alabanza, tu mejor adoración, y recibir esta palabra de aliento que tenemos a continuación de parte de Dios para ti. Hace 29 años empecé yo a buscar de saber, de conocer la verdad acerca de... Todo mundo sabe acerca de Dios. Estaba yo en el primer especialista, y todos estos años siempre he comentado que para mí es un privilegio poder dar una consulta a una persona que está enferma, hacer un estudio de endoscopía o hacer una cirugía en un paciente y ver cómo recobra la salud. Pero en este día, en este tiempo en el que estamos, no solamente es un privilegio, sino es un honor para mí y para un grupo de personas que se han dedicado a estudiar y que ahora, a través de estos medios, entramos a tu casa, entramos a donde hoy en día. Estamos limitados en número de personas, estamos limitados en los movimientos, incluso fuera de la casa. De hecho, aquí en este lugar, aquí en Mission, Texas, en la congregación Christian International Center, Es el Tiempo, habemos menos de 7 personas trabajando para poder llegar a tu casa. Pero yo te quiero decir, es un honor poder dar un poco de lo que Dios nos ha dado al estar estudiando lo que dice Él. Y en este día en especial, vamos a dar seguimiento a lo que empezamos acerca de que por qué en este tiempo tenemos que estar en la casa. Si tú estuviste con nosotros el miércoles, le vas a dar seguimiento a esto. Si no, yo te recomiendo que vayas a nuestra página en donde vamos a estar. Tú vas a poder ver el video anterior en nuestro link, es eltiempo.org, que es nuestra página de esta congregación. Y para empezar esto, lo que tiene que pasar en este tiempo en la casa
yo quiero poner una plataforma, una base para que podamos ver qué es lo que puede pasar en este tiempo en tu casa, en mi casa, en la casa de los otros vecinos. Y para eso yo te quiero pedir que tú compartas este video con todas las personas que tú creas que sea necesario, con todas las personas que tú sabes que en este momento de dificultad y en el cual estamos forzados a estar en casa, que ellos puedan recibir esta información para que esto que vamos a ver el día de hoy también pueda pasar en su casa. Así que si tú tienes un primo, si tú tienes una amistad, si tú tienes a tu jefe, si tú tienes a tu mamá en otro lugar o a tu abuelita, pues pásales comparte esta información que vamos a dar en este tiempo para que esto que vamos a platicar también pase en su casa. Pero antes de eso, yo quiero enviar también otro mensaje. Ayúdame a compartir este mensaje. La mayoría de las congregaciones, las mayorías de los grupos que se dedican a enseñar lo que dice la palabra de Dios, en este tiempo Dios nos está moviendo en una misma área de la Biblia, en donde ahí podemos ver, por ejemplo, en el libro de Mateo, hay ciertos libros que Dios está hablando a todas las congregaciones. Y hace tiempo, cuando empezó esto que se tenía que guardar la gente, estuvimos en ayuno y en oración con las iglesias de Guatemala, con la iglesia del pastor Mariano Rescaché. Estuvimos en ayuno, en oración, transmitiendo desde este mismo local aquí en Mission, Texas, y estuvimos en comunión con él y con muchos otros, ya que él ha llevado la palabra a más de 60 países, 60 naciones. Entonces estuvimos en comunión quiere decir en común unión, orando por lo mismo. Pero ahora sigue este sentir en las congregaciones, en todos los que siguen a Jesucristo, y ahora nos está invitando de El Paso, Texas, una congregación que son ya 3, 4 generaciones que sus padres, sus abuelos, sus hijos hoy en día están sirviendo. Entonces yo te voy a pedir que en estos días, a lo mejor mañana o pasado mañana, tú revises en nuestra página, porque se va a abrir un link para estar compartiendo más de 170 países, orando miércoles, jueves, viernes, y entonces vamos a estar ayunando, vamos a estar orando para que Dios te guarde, para que Dios nos guarde, para que se haga la voluntad de Dios y no todo lo que tú y yo hemos visto en Facebook y en las diferentes redes sociales. Por eso ya mejor ni lo comento. Pero la idea es de unirnos, seguirnos uniendo, que es lo que podemos hacer en casa, orar y ayunar. Y luego vamos a ver qué pasa cuando hacemos esto. Pero el día de hoy respecto al tema, ¿qué es lo que tiene que pasar en este tiempo en la casa? Yo quiero que tú y yo activemos la fe. Vamos, dile ahí en tu casa, dile a tu mamá, dile a tu hijo, a tu hija, dile, vamos a activar la fe. Vamos a activar la fe. Yo he oído personas que dicen que no tienen fe. Claro que tienen fe. Y si no, podemos ver en el libro de Romanos 12:3, dijo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos una medida de fe y este es el tiempo en que tenemos que activar esa fe que Dios nos ha dado. Ese es el tiempo, porque a través de la fe, tú vas a ver ahorita qué es lo que pasó cuando Jesús estaba en casa, y eso es lo que tiene que empezar a pasar en las casas de nosotros. Romanos 10:8 dice, mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No importa lo que digas que tú crees, si tú crees esta palabra de fe que se predicó, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra de Dios que serás salvo. Y ser salvo en este tiempo, una de las cosas que nos ayuda a ser salvo en este tiempo, salvo, es guardarte en casa. No tener contacto con gente que pudiera estar que haya tenido contacto con
otra persona con la enfermedad que está asolando a todo el planeta. Romanos 10:10 dice, porque en el corazón se cree para justicia. Esto tiene que ser personal, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo en él creyere, ¿en quién? En Jesucristo, no será avergonzado. No será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Jesucristo vino a romper las divisiones. Los hombres nos hemos empeñado en hacer divisiones, religiones, maneras de pensar, filosofías, pero dice aquí en la palabra, Dios puso a Jesús para que no hubiera diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y en este día nosotros, así como lo vamos a hacer también miércoles, jueves y viernes, vamos a invocar el nombre de Jesucristo. Porque todo aquel que invocare, dice en el 13, el nombre del Señor será salvo. Así que prepárate ahí donde estás tú en tu casa. Necesitamos hacer las indicaciones específicas, así como las recetas médicas. Esta es una receta médico espiritual. Esa es una receta en donde tú vas a estar a salvo de lo que está asolando a todos los pueblos. Y dice Jesús, yo no hago distinción entre judío, entre griego. Yo el día de hoy voy a hacer algo especial ahí en tu casa. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? ¿Qué me quiere decir con esto? A lo mejor en casa están diciendo, ¿cómo está esto? Mira, hay un poder cuando tú crees en Jesucristo. No podría hablar todas las señales, todas las enfermedades que hemos visto como Dios sana, y no te lo podría explicar como médico ni como especialista. Sé que ha pasado, hemos dado testimonio, personas, los estudios médicos, los resultados posteriores a la enfermedad. Pero el poder que se tiene en Jesús, tú puedes ver en Mateo 21, en el versículo 18. Este es un ejemplo de lo que pasó. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, Jesucristo estaba regresando a la ciudad, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Cuando Jesucristo habló verdad, y la hablaba con poder, y se hacía lo que Jesucristo decía. Entonces, aquí en el 21, respondió Jesús y les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que si tuvieres fe, así que dice, que si tuvieres fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y bueno, hay gente que cree que esto es una fantasía, hay gente que cree que dice, no, eso no es cierto. No es cierto cuando no lo has visto. Pero si Jesús lo es cierto. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, y acuérdate que estoy diciendo que esto es una base para lo que va a empezar a pasar en tu casa, dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo al que él llegó, al pueblo en el que él nació, empezó a hacer milagros, señales, y el pueblo no lo recibía. Decían los judíos, no, él es el hijo del carpintero, no. Y hoy en día así ha pasado. Recuerdo yo hace 29 años, la primera vez que fui a un hospital donde yo trabajaba y fui a orar por un enfermo, porque el que me enseñó, el doctor que me enseñó a mí acerca de la Biblia, me dijo, ve por favor y ora por este enfermo. El más espantado fui yo cuando reaccionó, un paciente que estaba en terapia intensiva. Es cierto. Y este es el tiempo en que la gente sepa el poder que hay cuando tú invocas el nombre de Jesucristo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ayer estaba platicando con mi esposa y recordábamos las palabras que Dios nos ha dado, la palabra que Dios nos dio para este año. Y es bien interesante ver, y les recomiendo a los que están en la congregación que la revisen nuevamente. Es una palabra en donde dice que se verá cuáles son verdaderamente los hijos de Dios. ¿Cómo sabes tú cuál es verdaderamente un hijo de Dios? Porque cuando ora, cuando pide, cuando
clama, cuando ayuna, cuando hace uso de la fe, de esa medida de fe que nos dio, cosas pasan. ¿Qué cosas? Señales, maravillas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, qué es lo que pasaba en casa en esos tiempos, qué es lo que tiene que empezar a pasar en este tiempo. Y te voy a decir por qué yo creo que va a empezar a pasar más en este tiempo. Número 1, porque lo dice la Biblia. Número 2, porque hubo muchas palabras proféticas de pastores, de hombres de Dios, de profetas, antes de que viniera Jesucristo. Y Jesucristo cumplió con todas esas cosas que habían dicho personas anteriores, inspiradas por el Espíritu de Dios. Pero no solamente por eso, sino porque en este tiempo dijo que es cuando más gente, por la necesidad, porque Él viene por los necesitados. Hoy tú tienes una necesidad, hoy tú estás angustiado, estás necesitado. Para eso vino Jesús, para estar contigo y para quitar ese temor. Y dice, los cuales no son engendrados. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú no tienes la seguridad de que tú eres un hijo de Dios, si tú tienes todavía temor en tu corazón, en medio de este problema, yo te aseguro que cuando tú aceptes ese sacrificio de Jesús, tú vas a empezar a pensar diferente, vas a empezar a ver las cosas diferente, vas a empezar a ver que todo esto tiene un sentido y un propósito de parte de Dios. Y sus hijos dice que oraremos por los enfermos y estos sanarán. Así que si tú no has hecho una oración donde has recibido a Jesús y a lo mejor estás ahí en la casa con un familiar que sí lo ha hecho, acuérdate de lo que te decía. El hombre nos hemos encargado de hacer división. No, yo soy de tal religión. No, yo soy de tal religión. No, a mí me enseñaron así. Olvídate de todo esto. Hoy en día, te la voy a poner así de fácil. Hoy en día, ni el sacerdote, ni el cura, ni el pastor, ni el ministro, ni el profeta, ni el evangelista, ni el maestro puede ir a todas las casas en donde está toda la gente porque tiene que estar guardada. Es que puede llegar el Espíritu de Dios. El Espíritu, porque esa fue la promesa que dejó Jesucristo para sus hijos. Que si tú aceptabas esto, como lo acabamos de ver aquí en Juan, que si tú aceptabas esto en tu corazón, que si activas esa fe y dices, bueno, yo soy criatura, yo soy una criatura que andamos deambulando, andamos haciendo cosas, hemos hecho lo que hemos querido, pero a partir de ahora yo quiero ser hijo de Dios. Si tú haces esa oración y a lo mejor tú que estás ahí con esa persona que no lo ha hecho, dile, yo te invito, yo ya lo hice, compártele y hagan esa oración, porque es necesario que Jesucristo esté en tu casa. ¿Cómo es que Dios salvó a Israel? El pueblo que estaba, y esto se está predicando, se está hablando en todas las congregaciones hoy en día, si no es hoy es mañana, y si no fue ayer, y si no va a ser antier, porque es un ejemplo que Dios dejó. ¿Cómo dejó Dios, cómo salvó a Israel en su casa? En Éxodo, tú puedes ver en el capítulo 12, ahí viene la historia, y dice, y vamos a quitar la religiosidad en esto. No te lo digo como médico, no te lo digo como pastor, o como los dos, como tú quieras. Dice, y Jehová es el nombre que se le dio a Dios en el pueblo hebreo, por su significado. Para nosotros que somos de habla hispana, esa palabra significa el Señor. Así que como lo quieras decir, habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, y ahí viene toda la historia, qué tenían que hacer, qué tenían que comer, cómo le tenían que hacer. Y en el 7 dice, y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Y esa imagen es la que salió cuando estábamos orando con los pastores de Guatemala. Una casa, ¿verdad? Hecha de adobe, en donde estaban los dinteles quiere decir los marcos de las casas. Y entonces ahí estaba la sangre del cordero que habían matado porque iban a hacer una cena. Dios les había dado específicamente las indicaciones. Vamos al 12:12, Éxodo 12:12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias. Y haré juicio en todos los dioses de Egipto. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Si te fijas, esa mortandad que hubo en Egipto era porque era un pueblo
que adoraba a muchos dioses. En Latinoamérica tenemos muchos dioses, por herencia, con los mayas, con los toltecas, con los aztecas, con el que tú me quieras decir, en Perú, en Guatemala. Y eso trae el furor de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que empezar a romper con esas herencias, con esa religiosidad que hemos tenido como hombres de querer hacer divisiones y unirnos para que nosotros seamos salvos hoy en día ahí en tu casa. Y le dice, haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, yo el Señor, yo tu Dios, con letra grande. Y la sangre, dice en el 13, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad. No iba a haber ninguna persona enferma, ningún muerto. Cuando hiera la tierra de Egipto, en la casa dijo Dios que iba a haber inmunidad. Y en este día nosotros podemos orar ahorita al final y puede haber inmunidad en tu casa. ¿Cómo vamos a hacer? Pues mira, yo te voy a dar un remedio que es bíblico, no es una receta de cocina, porque no más por hacerlo no pasan las cosas, sino por creerlo, porque lo hagas, porque fe es caminar en lo que he creído. Oye, yo creo lo que dice ahí, lo que está diciendo, yo ya lo leí en la Biblia y lo haces, lo estás haciendo con fe, va a funcionar. Pero si tú estás haciendo cosas y no sabes ni por qué las estás haciendo, eso no es fe. Entonces hoy vamos a ver, espero alcance el tiempo, 7 puntos de las cosas que deben de pasar en tu casa. En tu casa puede haber inmunidad, como lo hizo Dios con el pueblo de Egipto. ¿Qué quiere decir inmunidad? Entonces quiere decir que ya me voy a quitar el cubreboca, ya no me voy a lavar las manos. No, eso nos toca a nosotros. Nos toca ser obedientes a las autoridades, lavarse las manos, ponerse el cubreboca cuando sale, tener tu sana distancia, todas las indicaciones que se han dado para no haber contagio. Pero en tu casa tú vas a ser, como diríamos hoy en día, un búnker con una inmunidad espiritual, con una inmunidad de Dios. Número 2, las personas están angustiados porque algunos no tienen trabajo hoy en día. Dios multiplicó el aceite de la viuda en la casa. Y si no, velo, Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 1 dice, una mujer de las esposas de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo era un hombre de Dios, diciéndole a Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, de Jehová. Y ha venido el para tomarse de los hijos míos, siervos. La misma situación. Yo sé que hoy en día muchos están angustiados porque no van a poder pagar su tarjeta de crédito. Y los usureros te la van a cobrar. Y es la misma situación en la que estaba pasando esta mujer. No se llamaba tarjeta de crédito, se llamaba deuda. Por eso la Biblia nos invita a que no debamos. Y hay mucha gente que está endeudada y que está preocupada. Así estaba esta mujer. En el 2 dice, Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Si él venía de la calle, si él venía caminando, declárame qué tienes en casa, le dijo. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. A lo mejor tú estás pensando que tú no tienes nada en tu casa. ¿Sabes qué? Si tienes una vasija, él le dijo en el 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, cierra la puerta tras de ti, tras tus hijos, y echa en todas las vasijas, y estando una llena, ponla aparte. Le dio la indicación, del aceite que tienes, empieza a vaciar. ¿Y qué pasó? El aceite se le multiplicó. En el 6 dice, y sucedió que cuando las vasijas fueron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas, ya se llenaron. ¿Qué quiere decir que se llenaron? Que se multiplicó el aceite. El aceite era como tener
efectivo. En ese entonces el aceite valía porque se utilizaba para comer, se utilizaba para muchas cosas. Y entonces vino ella luego, dice en el 7, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos vivid con lo que quede. A lo mejor esta situación te va a hacer recordar que tú debes. Y seguramente hay angustia en el corazón porque debes. ¿Y si esto se tarda más de 3 meses? Piénsalo y ponlo ahí aparte. ¿Qué tal que hoy hicieras un pacto con Dios? Yo voy a salir de mis dedos apenas tú me lo permitas. Yo voy a ser como esa mujer de las vasijas. Y te vas a poner a orar. Y yo no sé si te va a decir que llenes una vasija, pero algo te va a hablar Dios en este tiempo, porque dice que Él escucha a los que le buscan, y entonces te va a dar el remedio para que tú salgas de tus deudas, no solamente para que no falte en tu casa, sino para que seas libre y veas un milagro de parte de Dios y Dios sea glorificado. Otra cosa que puede pasar en este tiempo en tu casa, porque eso era en cuanto a la economía. El aceite era para la economía, para salir de deudas. Pero número 3, Dios multiplicó la harina en la casa. Todas estas cosas pasaron. A ver, dile al que está ahí contigo en tu casa, dile: todas estas cosas pasaron en la casa. No pasaron en los templos, en las sinagogas, en las congregaciones, en los edificios. No pasaron ahí. Todas estas cosas pasaron en la casa. En Primera de Reyes 17:13 dice: y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Pareciera que aquí le estaba siendo arrogante. ¿Cómo que me des primero a mí, que yo soy el varón que vengo caminando, y tú que eres la que está preocupada, y tu hijo? Espérense, primero dame a mí. Pero en el 14 dice: porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová el Señor dará lluvias sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, no solamente un día, muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. Dios te está hablando a través de personas, a través de situaciones, a que en este tiempo en donde estás en tu casa, ahí en tu casa pueden empezar a pasar estas cosas. ¿Qué cosas? Que haya sanidad, que haya inmunidad en tu casa, que no entra nada malo a tu casa, que tu casa va a ser un búnker sellado espiritualmente por la palabra de Dios, porque el Dios Altísimo, el más grande de todos los dioses, mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. ¿Qué no nos va a dar a sus hijos? El asunto es que hay muchos que no han confesado con su boca y no lo han creído en su corazón que Él es Dios y que te puede salvar. Pero ese es el tiempo, por eso estás en tu casa, para que empieces a escuchar la palabra de Dios, para que empieces a escuchar las buenas noticias de hombres y mujeres que hemos visto que Dios es fiel. Y entonces Dios va a multiplicar la harina en tu casa, va a haber provisión en tu casa. A alguien Dios le va a poner que lleve comida a tu casa. Alguien va a ponerle a Dios que Dios le va a poner a alguien que vaya a tu casa y que vea qué necesidad tienes. Lo único que tienes que hacer primero es activar la fe, como lo dije al principio. Y estas cosas van a empezar a pasar. Una más de las cosas que pueden pasar en tu casa. ¿Qué quieres que pase en tu casa? Que haya inmunidad. Que las finanzas mejoren en medio del problema financiero que dice todo mundo que va a haber. Esto es para los hijos de Dios, no es para todo el mundo, es para los hijos de Dios. Número 3, ¿quieres que haya alimento en tu casa? Puede haber alimento en tu casa si tú le crees a Dios. Número 4, vamos a suponer, porque para algunos, pues que se muera un familiar es algo terrible. A mí me ha pasado. Cuando mi papá falleció, yo estaba acabado física
y emocionalmente, porque yo dije, ¿cómo es posible? Porque yo empezaba en ese tiempo a estudiar la Biblia. En ese tiempo estaba operando todos los días, cirugía laparoscópica, y yo no tuve la oportunidad en las ciudades donde estaba mi papá, nadie me pudo prestar un equipo de cirugía endoscópica. Y era lo que yo necesitaba para ver qué estaba pasando con mi padre. Y había operado miles, muchos, ya había operado mucha gente. Y mi papá fallece. Yo sé lo que es que un familiar fallezca. Y entiendo perfectamente la gente que llega a las noticias de Italia, de España, que ni siquiera han podido ir a ver por última vez a su familiar. Es una realidad, es un dolor. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que empezar, al tú leer este libro que se hizo para ti, empieza a cambiar tu mente, empieza a ser transformada tu mente y entonces empiezas a entender por qué son las cosas. Cuando uno de los discípulos de Jesús dice, no hombre, morir para mí ya es ganancia, muchos no entienden. Dice, ¿cómo morir si yo todavía tengo muchos planes? Sí, y dice que nuestros planes no son los planes de Dios, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y entonces cuando alguien deja de latir su corazón aquí en la tierra, a la familia casi quisiera pasarle lo mismo. Y eso pasó. Hay un caso en Primera de Reyes, ahí mismo en 17:17, el que sigue. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En pocas palabras, falleció. Y ahí estaba el varón de Dios. Y como hombres, como humanos, siempre le queremos echar la culpa a alguien. Entonces la señora pues volteó y dijo a Elías, que era el hombre de Dios, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Aquí hay dos revelaciones que Dios está haciendo en estos tiempos. La iniquidad que traemos, la herencia que traemos puede llevar a las personas a la muerte. Chécalo, ahí está. ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades? O sea, por mis iniquidades ha fallecido mi familiar. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó a la cámara donde él estaba y le puso sobre su cama. Y clamó a Dios, clamó a Jehová y dijo, Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Él llegó a pensar, ¿por qué está pasando esto? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo, aquí hay una palabra muy importante que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Clamó a Dios y le dijo, Jehová, Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y el Señor oyó la voz y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo de la cámara de la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo sé que hay mucha gente que no cree esto. Los médicos no creíamos esto. Yo recuerdo la primera vez que ya estaba como jefe de un área de cirugía y llegó una persona y murió. El trazo electrocardiográfico era una línea. Y yo acababa de ver en un libro que me habían prestado que decía que Jesucristo había resucitado al 3er día. Y yo como médico, como cirujano, ya teniendo una especialidad, yo dije, esto no puede ser. Pero si esto puede ser, yo tengo que saber la verdad. Y fue una de las primeras cosas que me motivó a empezar a estudiar la Biblia cuando empecé mi carrera como especialista en cirugía. Y hoy te lo digo, con todo respeto y con toda humildad, Dios resucitó a Jesús, no es el tema de hoy. Dios resucitó a Lázaro. Jesús resucitó aquí a esta persona que estaba en esta casa, a un hijo
por el clamor de una madre angustiada. Por eso es que los estamos invitando. Este próximo miércoles, jueves y viernes vamos a estar orando y clamando. Y yo te pido que compartas este video para que otros vean lo que vamos a hacer. Cuando el pueblo se humilló, dice, si el pueblo se humillare, es la escritura que dice, yo responderé. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Lo empezamos a hacer a principio de mes con los pastores de Guatemala, con el pastor Mariano Rizcaché. Pero ahora yo quiero que tú empieces a orar por todos los pastores. Conocemos pastores en Virginia, en Dallas, en Houston, en DeSoto, en Brownsville, en Harlem, en Miami, Nueva York, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Guatemala, aquí en el Valle de Texas, en La Joya, en Palmview, en Mission, en McAllen, en Far. Pero también conocemos pastores, congregaciones en Matamoros, en Reynosa, en Monterrey, en El Paso, en Tampico, en Altamira, en Tempual, en Pánuco, en Tuxpan, en Veracruz. Somos muchos que si nos ponemos de acuerdo y empezamos a orar y clamar este miércoles, jueves y viernes, yo creo, tengo la seguridad que cosas como las que estamos viendo van a tener que empezar a pasar en tu casa, porque este es el tiempo en que si Jesucristo está en tu corazón y lo aceptas, o sea, ya eres un hijo de Dios, Él dejó una promesa para sus hijos. Le dijo a los discípulos, yo me voy a hacerles morada. Yo me voy, a la diestra del Padre está Jesucristo ahorita, pero les dejo al Espíritu Santo, al Consolador. Por eso es que a través de este medio, a través de esta señal, a través de que llegue esta buena nueva a tu casa, si tú la haces tuya, si tú la tomas, si tú dices, a ver, yo quiero ver de nuevo esto, y al rato, en la tarde, en la noche, ves el video de nuevo, tomas las citas y dices, es cierto, esto pasó en otro tiempo, dice que Él es el mismo en todos los tiempos. En todos los tiempos, ayer, hoy y mañana, Él es el mismo. Y si Él ha dejado a su representante, si Él ha dejado al que da el poder, porque ese es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. El asunto es, ¿tú eres hijo? ¿Y cómo sé si soy hijo? Porque creo. Creo que Él murió y creo que Él resucitó y quiero que Él esté conmigo. Y haces eso. Como decíamos en la reunión anterior, cambios como estos va a haber en tu casa. Imagínate que de repente un familiar fallece. Y puede ser que esa sea ya la voluntad de Dios, que se le haya acabado su tiempo. Pero si no, porque tuvo una desobediencia, porque se arriesgó, porque salió, porque lo tocó a alguien que estaba contaminado, aún tenemos una última opción: clamar, pedirle a Dios, y si es su voluntad, será. ¿No te gustaría tener ese as bajo la manga, como se dice en los juegos? ¿No te gustaría tener ese joker que dicen, ese que lo puedes aventar el último y ganar la última partida? Sería muy bueno, ¿no? Considéralo. Considera ahorita que estás ahí con tu familia, que ahí estás con tu pareja, que estás con tus hijos. Diles, oigan, pues vamos a ver, yo no pensaba como ustedes, hoy quiero hacer esta oración, hoy quiero invitar a Jesús a esta casa. Y podemos ir un poco más allá. Yo no sé si nos alcanza el tiempo para ver todo, pero podemos hacer algo para ir más allá. Si tú como varón en tu casa, tú ya has aceptado a Jesucristo, si tú eres el líder de tu casa, si tú eres el sacerdote de tu casa, si tu fe ya empieza a caminar y a dar, haz lo que hemos hecho en muchas ocasiones. Dice que cuando nosotros ponemos aceite en los dintales de las puertas y consagras ese lugar, ese espacio en tu departamento, en tu casa, en tu recámara, lo consagras creyendo que por el Espíritu de Dios no va a entrar ahí ninguna plaga, ninguna peste, ninguna enfermedad. Eso es lo que va a pasar en este tiempo. Si tú tienes ahí aceite, no puedo explicarte y darte todo el conocimiento en esto, pero el que sí lo sabe, el que es parte de la iglesia, el que es hijo de Dios, vaya ahí a la cena y tome un poco de aceite, ore con su pareja, con sus hijos y hagamos eso y digamos, en esta casa a partir de hoy se consagra a Dios.
Pero no vayas y pongas nada más así para que, así como el juego que de niño, cuando yo estaba en la Ciudad de México jugábamos, que era el bote pateado, no me acuerdo cómo se llamaba, en el de que uno llegaba y salvación para mí, para todos mis amigos. No, no, no es eso. Esto es serio. Este tiempo en el que estamos es serio. Este tiempo en el que estamos es para que estas cosas empiecen a pasar en las casas de los hijos de Dios. Para que el Espíritu de Dios se mueva. Así que yo te invito. Ahora, ¿qué quiere decir que voy a consagrar esta casa para Dios? Pues que ya no debe de haber mentira, que ya no debe de haber división, que ya no debe de haber pleito, que ya no debe de haber enojo. Todo lo que viene en Éxodo, todo lo que viene en los mandamientos. Debe de salir la pornografía de la casa, de decirle a los hijos, clausura esas cosas, porque esas son las áreas en donde el enemigo empieza a tener entrada a tu casa. Y entonces cambiar de malo en bueno, de tristeza en gozo, de lamento en baile. Y es a lo que yo te invito, a que este día tú recuerdes, Dios te está trayendo buenas nuevas. Dios está dando las buenas nuevas para sus hijos, para su pueblo, para todo aquel que quiera activar esa fe y que reciba esta palabra y que pasen esas cosas. He dicho 4, pero quiero recordarte porque se nos está acabando el tiempo. A lo mejor seguimos en la próxima, faltan 3. Pero ¿a quién no le gustaría que pasaran estas cosas? Una última, voy a dar, robando un minuto aquí al tiempo. Jesús sanó a la suegra de Pedro en su casa. En la casa fue Jesús y sanó a la suegra. En Marcos 1:29 dice, y enseguida saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Le suena esta palabra? Fiebre, estaba con fiebre. Y le dijeron luego de ella, entonces vino él y tomándolo de la mano la levantó y al instante le dejó la fiebre y ella les servía. La fiebre también puede ser echada fuera de tu casa porque Jesús lo hizo y Jesús es el mismo hoy, mañana y siempre. Yo te quiero recordar y con esto terminar. En nuestra página de Facebook, /es el tiempo ORG sin punto. Ahí vamos a estar pasando el enlace en donde a través de nuestra página web, que es el tiempo.org, vamos a poner un espacio, una ventana para que miércoles, jueves y viernes estemos ayunando y clamando. Ahora, yo te invito, no lo hagas hasta el miércoles. Si en tu casa hay un familiar que tiene temor, papá o mamá, es el tiempo de tomar autoridad como hijos de Dios. Ore por su hijo, ore por su hija, ore por su pareja, ore por su esposa, ore por su tío y dile, estas cosas son las que tienen que pasar en este tiempo en la casa. Milagros, que haya gozo, que haya paz en medio de la dificultad. Desde Mission, Texas, en el Christian International Center es el tiempo. Hemos lanzado esta palabra de bendición a todos los pastores de todas las ciudades, de todos los países que acabamos de nombrar. Los invitamos también. Si tú asistes a algún otro lugar y estás viendo esta señal o conoces a otra persona, por favor compártele este video para que tenga la información. Han salido ahí cintillas, han salido imágenes en donde vamos a empezar a pasar la información para clamar y ayunar como pueblo. Y quisiera hacer una última oración contigo. Quisiera orar, ya que tengo el honor y el privilegio de llegar hasta tu casa, y pocos lo pueden hacer. Yo quiero orar para que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté este fin de semana en tu casa, y el gozo de Dios esté a lo largo de la otra semana, independientemente de las noticias y de las cosas que estén en la televisión, en YouTube o en cualquier medio social. Así que, Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me diste de estar este tiempo con los que están en su casa. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre los que están viendo esta señal. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión.